19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Las noticias nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. Las noticias nacionales advertían a la población, las noticias nacionales daban su versión. Seguí mirando el noticiero, aseguraban una suba de precios, pero nunca acusan a nadie, nunca nombran a los necios. Las noticias nacionales mantienen su posición. 3 minutos pasan de las 7, bienvenidas, bienvenidos, somos Informativo de Cierre, estamos en la Diaria Radio con mi compañera, la otra Sofía. Ah, la otra, claro. La segunda Sofía del día, digamos. La segunda Sofía, sí, dos Sofías pegadas. Un bueno. nombre muy lindo y muy común, digamos. Sí, es bastante común. Bueno, sí, no es nada original. No es un nombre raro, pero tampoco y yo soy Sofía Martínez Rodríguez. Ah, bueno. O sea, soy lo más poco original que existe. Está bien, está bien. Pero bueno, es lo que hay, es lo que me tocó. Venimos de las ganas, parece que tenemos que confirmar si realmente, por lo que estaba escuchando, ¿no? Si realmente se están por cumplir 3 meses de todos los programas al aire, tenemos que hacer como una especie de... Le pidieron a Alejandro que nos hiciera una especie de, no sé, de prueba. Y bueno, vos vas a tener que pasar por esa prueba por los dos, así que espero que... Ah, ¿no vas a venir conmigo? Y no, yo no cumplí 3 meses todavía, yo apenas voy una semana. Me voy a acordar de eso, hacia los 3 meses te lo hacemos. Bueno, a los 3 meses así lo hago. Te hacemos pasar por Pero eso. si vos pasaste, yo ya me aseguro el lugar, ¿viste? Bueno, me parece bien. Equipo así, dúo, claro. espalda con espalda. Hoy por vos, mañana por mí. Exactamente. Así será. Bueno, arrancamos este informativo de cierre. Tenemos muchas noticias para compartir. Estamos con todo el equipo a pleno, con Ale, con Joaquín, con Fran. Lucas no está, pero siempre está. Su espíritu está, por supuesto, en este estudio. Tenía otras tareas para el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a tener una entrevista, hoy vamos a estar hablando, nos va a visitar el vicepresidente de Antel. Hay muchos temas que uno podría hablar de Antel, pero nos picó el bichito con Pablo Álvarez, quien es parte del directorio del ente de las telecomunicaciones, porque escribió en La Diaria no hace tanto una columna en Posturas. Diferentes personas opinan de varios temas en esa sección que tiene La Diaria, la versión del diario, ¿no? Por supuesto. Y bueno, escribió una columna basada en la encíclica papal, en Magnifica Humanitas, o Humanitas, en realidad. Humanitas. Así, perdón por mi latín, no siempre estoy preciso con esa lengua antigua. Y bueno, nos picó el interés de hablar con el vicepresidente de Antel sobre su postura en cuanto a lo que decía el Papa. Acá alguna vez hicimos algún comentario. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Qué horrible. El sacerdote que nos visitó, un crack. Una nota muy, muy, muy vista. Ya lo vamos a recordar para el próximo bloque. Estuvimos hablando de esa visión del Papa León XIV sobre la inteligencia artificial, pero también es interesante saber qué está haciendo Antel en el caso de la inteligencia artificial. Hoy hubo una noticia, por ejemplo, que vamos a compartir ahora en los titulares, que viene del Senado de la República, donde la vicepresidenta Carolina Cose hizo como una especie de llamado abierto a la comunidad para que presente diferentes ideas sobre la inteligencia artificial y su uso en los jóvenes y en los niños, y lo expresaba de la siguiente manera: hay que agarrar ese fierro caliente. Hay que hacerse cargo. Decía la vicepresidenta Carolina Cose. Bueno, es un fierro caliente la inteligencia artificial. Lo vamos a hablar con Pablo Álvarez entonces en nuestra entrevista central del día de hoy. Carlos Saracini. Saracini, el padre Carlos. Exactamente. Que no le gusta que le digan padre, así que le decimos Carlos. Le decimos padre solo cuando él no está, ¿no? Porque si no... Claro.
Bueno, muy bien, vamos a compartir entonces, vamos a ingresar ya al informativo. Hoy escuchando, ya que vamos a hablar de robótica, ¿por qué no? De electrónica, ¿por qué no? Vamos a escuchar una banda muy vieja, pero que fue muy pionera en su tiempo y todavía suena muy actual y va a ambientar el programa de hoy. Hablamos de los alemanes Kraftwerk para abrir este informativo. Titulares. Vamos a abrir con el tema que dominó la agenda del día de ayer, la posible utilización de vehículos militares en patrullaje en la ciudad de Montevideo, los Mamba del Ejército Nacional. Y bueno, hubo una especie de cruce o una respuesta al menos del presidente de la República, Yamandu Orsi, a dichos del ministro de Trabajo, Juan Castillo. Orsi le respondió al ministro. Vamos a ver ahora lo que dijo también, por supuesto, Castillo, y defendió el uso de estos vehículos militares en seguridad. El presidente Yamandu Orsi respaldó la decisión del gobierno de incorporar vehículos militares a operativos policiales y respondió a las declaraciones del ministro de Trabajo, Juan Castillo, quien había cuestionado el impacto que podría generar la imagen de blindados del ejército patrullando las calles. Sí. Acá no es un tema de imagen, es un tema de acción. Acá hay que resolver, afirmó Orsi este miércoles durante una actividad de Antel en 33. Según informó La Diaria, el mandatario sostuvo que la decisión política ya está tomada, aunque todavía quedan por definir algunos aspectos jurídicos sobre la utilización de los vehículos. Orsi remarcó que el objetivo es utilizar infraestructura del Estado para fortalecer la seguridad pública y aseguró que la gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad en un contexto en el que, dijo, el crimen organizado representa un desafío de carácter internacional. Más temprano, Castillo había señalado que para el conjunto de la sociedad la imagen de que las calles estén patrulladas por camionetas del ejército no es una buena cosa y advirtió sobre la necesidad de no confundir los roles entre las Fuerzas Armadas y la policía. El dirigente comunista expresó además que el tema será discutido en el próximo Consejo de Ministros y valoró las aclaraciones realizadas por la ministra de Defensa, Sandra Lasso, quien indicó que todavía no está definido qué vehículos se utilizarán ni si habrá participación del personal militar en los operativos. Quien también habló del tema y lo hizo aquí en el estudio de La Diaria Radio fue la senadora Constanza Moreira, que declaró aquí en estos estudios. Entonces, se subestimó la valoración negativa, dijo la senadora, y se refería, por supuesto, a la medida de usar estos vehículos del ejército para patrullar las calles. La senadora Frente Amplista opinó en Panorama Informativo de La Diaria Radio sobre el tema de fondo de utilizar militares para gestionar la seguridad pública y fue tajante en su postura contraria, bajo el argumento de que es una posición del Frente Amplio, una posición país y un tema que nos diferencia enormemente del escudo de las Américas. Moreira dijo que la militarización de un conflicto implica pasar a una lógica de guerra y que el control del crimen organizado tiene que ser civil. Toda política que apunte a la militarización de la seguridad pública no contará con mi apoyo ni el de Casa Grande, dijo la senadora. Vamos a verla para los que están siguiendo la transmisión por YouTube y escucharla los que están a través de cualquiera de nuestras emisoras, la de Colonia, la de Maldonado, la de Montevideo. Aquí la senadora entonces Constanza Moreira. Hay que mirar entonces en detalle qué es lo que va a significar en concreto la política. Si es una política o si es un PADO reforzado, o qué sé yo, hay que mirar eso. ¿Cómo se inserta eso en las buenas políticas que el Frente se planteó en su programa? Sin duda se subestimó la valoración negativa que una medida como esta iba a tener, sobre todo en el electorado frente amplista, porque Ojeda salió a decir viva, viva, ¿no? Entonces no hay que subestimar la sensibilidad de una gran parte de la población, no otra, con relación a la seguridad pública y los militares. Y cuando digo una gran parte de la población y no otra es porque me parece que el gobierno tenemos que jugar para todos, ¿no?
para todos. Y ya para los que prefieren mano dura, se jugó mucho tiempo en este país, ¿no? A favor de los mano dura. Allí entonces lo que decía la senadora Constanza Moreira. Ahora hablemos del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que apuntó a mantener niveles de incentivo para los autos eléctricos de menor costo. Ortuño afirmó en rueda de prensa que los eventuales ajustes a la política de beneficios tributarios que actualmente tienen los vehículos eléctricos deben hacerse con una mirada gradual y, sobre todo, de diferenciación de tipo de vehículos. El ministro sostuvo que la definición será una síntesis de las miradas de ministerios como el de Ambiente, que tiene una apuesta muy clara en favor de los estímulos y del impulso de la movilidad eléctrica en referencia a los ministerios de Economía, Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Economía, siendo redundante. Días atrás, el ministro Gabriel Ordóñez sostuvo que es de buena política que cuando algo maduro ahora se desenvuelva con menos muletas. Por su parte, la ministra Fernanda Cardona dijo que su posición es que no estamos todavía en el momento oportuno para tomar esa decisión. Y lo comentábamos hace un rato, COSE, la vicepresidenta de la República, impulsa una consulta pública sobre inteligencia artificial y entornos digitales en menores. El Parlamento lanzó una consulta pública para debatir los desafíos que plantea la inteligencia artificial, las redes sociales y los entornos digitales para niños, niñas y adolescentes. Según informó La Diaria, la iniciativa permanecerá abierta hasta el 10 de septiembre y recogerá aportes de especialistas, docentes, familias, jóvenes y organizaciones con el objetivo de elaborar recomendaciones para futuras políticas públicas. Durante la presentación, la vicepresidenta sostuvo que el tema requiere una combinación de regulación, participación ciudadana y construcción de acuerdos. No se puede legislar a las apuradas, pero tampoco nos podemos tomar toda la vida para reaccionar frente a una realidad que no descansa, afirmó. Además, planteó que Uruguay tiene la oportunidad de liderar una discusión internacional sobre cómo establecer condiciones para el desarrollo de la inteligencia artificial. La consulta contará con formularios digitales, una plataforma abierta y mesas de participación con distintos actores sociales. El proceso culminará en noviembre con un informe final que buscará aportar insumos para futuras decisiones políticas. Durante la actividad, representantes de distintos organismos coincidieron en la necesidad de fortalecer la alfabetización digital, proteger los derechos de niños y adolescentes y promover un uso crítico y responsable de las nuevas tecnologías. Y bueno, vamos a una noticia del ámbito policial y esto trae, en este caso, una vuelta de tuerca. Defensa de la familia de Brian Leites afirma que los videos no muestran que apuntara a la policía. La defensa de la familia de Brian Leites, el adolescente de 16 años fallecido durante un allanamiento en el barrio Borro, aseguró que los videos policiales no muestran que el joven haya apuntado a los efectivos. Según informó La Diaria, la abogada Leticia Latorre accedió a las imágenes junto a la fiscal Silvia Naup y sostuvo que entre el momento en que aparece Leites y los disparos transcurren apenas 2 segundos. Latorre afirmó que el policía no dio la voz de alto antes de disparar y que recién, cuando el adolescente ya estaba en el piso, dijo: "Policía, soltá". Además, señaló que en ningún momento se observa que Leites levantara el arma hacia los efectivos, sino que la llevaba apuntando hacia el suelo mientras avanzaba hacia el fondo de la vivienda. La abogada cuestionó el operativo policial y sostuvo que no se tomaron las previsiones necesarias para evitar un desenlace fatal. También informó que el adolescente llegó sin vida a la policlínica Capitán Tula y que se constataron 5 disparos en su cuerpo, mientras se analiza la posibilidad de un 6º impacto. El Ministerio del Interior había señalado previamente que Leites había esgrimido un arma en dirección a los policías durante el allanamiento. Y miren esta noticia: la Intendencia de Montevideo va a sumariar a 3 funcionarios por irregularidades en la vieja elefantera de Villa Dolores. La Intendencia de Montevideo resolvió iniciar sumarios a 3 funcionarios tras constatar la presencia de camas, electrodomésticos, botellas de cerveza y cigarrillos a la antigua elefantera del Parque Villa de Dolores. Según informó El País, la medida surge luego de una investigación administrativa iniciada en 2025 y por el momento no implica suspensiones preventivas. El hallazgo ocurrió cuando trabajadores de una empresa que realizaba refacciones eléctricas ingresaron al lugar y, sorpresa, encontraron camas tendidas,
un televisor, una heladera, un microondas, vasos, efectos personales y botellas de cerveza vacías. La investigación determinó que 4 funcionarios tenían acceso a ese espacio, aunque uno de ellos se jubiló durante el proceso y finalmente se dispuso sumariar a 3 trabajadores, de los cuales solo uno continúa desempeñándose en Villa Dolores. La resolución señala que existen hechos presuntamente irregulares y posibles responsables, por lo que el sumario buscará determinar si corresponde aplicar sanciones. El caso se suma a otros episodios registrados en los últimos años en el zoológico, entre ellos la intoxicación de niños con agua del parque y la desaparición de una caja con dinero y documentación, situaciones que derivaron en sanciones y el desplazamiento del entonces director Gabriel Weiss. Un accidente laboral, trabajador de la empresa Savil resultó gravemente herido tras caer 5 pisos en una obra. El trabajador resultó gravemente herido este miércoles por la mañana tras caer desde el 8º al 3er piso de un edificio en obras ubicado sobre José Valle y Ordóñez, casi 8 de octubre. Según informó la diaria, las causas del accidente aún están siendo investigadas. Desde el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines, el ZUNCA, señalaron que el obrero fue trasladado de inmediato al hospital del Banco de Seguros del Estado, donde permanece estable. El trabajador presenta una lesión grave en una de sus piernas, por la que se evalúa una intervención quirúrgica, además de lesiones en un hombro, fractura del tabique nasal y múltiples golpes. Al lugar concurrieron dirigentes sindicales, inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y personal de Policía Científica que trabajan para determinar las causas y las eventuales responsabilidades del accidente. Desde el ZUNCA indicaron que seguirán de cerca la evolución del trabajador y acompañarán a su familia durante el proceso de investigación. Y vamos a cerrar este bloque con esta noticia, una buena para los jubilados. Habrá un aumento adicional del 1% para las jubilaciones y pensiones mínimas desde el mes de julio. La presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, anunció un aumento adicional del 1% para las jubilaciones y pensiones mínimas a partir del 1 de julio. Según informó la diaria, la medida beneficiará a unas 115.000 personas que perciben la jubilación mínima como único ingreso, incluyendo pasivos del BPS y de la Caja Militar y policial. Pardo explicó que este incremento no será descontable ni se compensará con futuros ajustes. El aumento se verá reflejado en la pasividad correspondiente a julio, que se abonará durante el mes de agosto. Actualmente la jubilación mínima de referencia es de 20.935 pesos. La jerarca recordó además que este ajuste se suma al incremento adicional del 2% otorgado en julio de 2025. Según señaló, el aumento total de las jubilaciones y pensiones durante el año pasado alcanzó el 5,97%, ubicándose más de 2 puntos por encima de la inflación y representando una mejora real del poder adquisitivo. Vamos a hacer la primera pausa, volvemos con algunas noticias locales y noticias del panorama internacional. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio La FM en el 97.9.
Los uruguayos somos hinchas por naturaleza, hinchas de la celeste, de la familia, de los amigos. Somos hinchas de Lucía, que enseña a sus alumnos a trabajar en equipo. ¡Genia, Lucía! Hinchas de Martín, que ya está trabajando la tierra antes que salga el sol. ¡Un crack! Nacimos para ser hinchas. Por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones avanza con la gente. Minutos pasan ahora de las 19 horas en este día 24 de junio del año 2026. Vamos a seguir compartiendo algunas noticias. Hay 9 grados de temperatura en estos momentos en la ciudad de Montevideo. Aquí en la capital mañana va a estar muy frío. ¿Más que hoy? Y como más o menos, ¿no? 3 grados de mínima, pero bueno, vamos a tener un componente importante de viento durante el día y eso hace que baje la sensación térmica, a pesar de que los vientos son de componente noroeste, no son los vientos más fríos, pero bueno, se va a sentir. Y en esta zona de la ciudad, aquí en la ciudad vieja, más porque acá sopla y sopla. Tenemos una vía de comunicación que todavía no la dijimos. Tenemos una vía de comunicación que no dijimos. Después no podemos decir que no llegan mensajes si no decimos el número. 099-891-888. Hay un montón de mensajes que quedaron del programa anterior que estuvo Sofía Romano invitada. Si no, yo los empiezo a leer, que son todos halagos y digo que son para mí. Qué ser hermoso esa Sofía, ¿viste? dice. Gracias. No la conozco, pero... No la conozco, pero destila ternura. Ay, la guacha. Totalmente, sí. Destila ternura. Sí. Esta Sofía. Las dos, la verdad que aplica para las dos, ¿qué te voy a decir? Bueno, vamos a seguir compartiendo algunas noticias. Decíamos que teníamos noticias del panorama local, de algunos departamentos. En este caso, gente de Colonia que nos está escuchando a través de la 90.9. Atención con esto, el Ministerio de Transporte va a iniciar un plan para combatir el picudo rojo en las palmeras de Colonia. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas comenzará este miércoles una serie de intervenciones para combatir el avance del picudo rojo en las palmeras ubicadas sobre la Ruta 1 en el acceso a Colonia del Sacramento. Según informó La Diaria, en una primera etapa se aplicarán duchas químicas en el tramo comprendido entre Riachuelo y la capital departamental, en trabajos que se extenderán durante aproximadamente 30 días, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. La cartera exhortó a la población a no permanecer en las zonas donde se van a realizar las aplicaciones y señaló que los espacios intervenidos estarán debidamente señalizados y delimitados para garantizar la seguridad de vecinos y conductores. Además, a comienzos de septiembre se implementará un tratamiento de endoterapia, una técnica que consiste en inyectar productos fitosanitarios directamente en el tronco de las palmeras. Las autoridades sostienen que este método es efectivo y no genera impactos negativos sobre el ambiente ni la fauna local. En paralelo, se instalarán trampas de monitoreo para seguir la evolución de la plaga. En el acceso a Colonia del Sacramento hay más de 1.400 palmeras y debido al avance del picudo rojo ya fueron retirados alrededor de 100 ejemplares. Así que nada de tomar mate bajo una palmera en estos momentos. Bueno, se supone que se recupere. Como decía la noticia, que están bien señalizadas. Es tristísimo ver las palmeras descabezadas, ¿no? Es increíble, pero bueno, una especie que se introdujo aquí a nuestro país y que está arrasando con palmeras de todos los lugares del Uruguay.
Uruguay, ¿no? Sí. Y el miedo de que llegue a nuestros palmares naturales, ¿no? Los palmares de Rocha o los palmares de Paysandú. Bueno, vamos a hablar de una noticia nacional, pero con su componente internacional. El presidente de Chile va a visitar Uruguay y se reunirá con Yamandú Orsi la próxima semana. El presidente de Chile, José Antonio Kast, visitará Uruguay el próximo miércoles 1 de julio y mantendrá una reunión con el presidente Yamandú Orsi, según informaron fuentes de presidencia a La Diaria. Será el segundo encuentro entre ambos mandatarios luego de que Orsi asistiera a la ceremonia de asunción del presidente chileno a comienzos de este año. Aunque la agenda oficial aún no está cerrada, se prevé que Kast permanezca en Uruguay hasta el jueves 2 de julio. Ese día participará en el tradicional desayuno y encuentro con empresarios organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, mientras Cancillería continúa trabajando en los detalles de la visita. Según consignó La Diaria, el mandatario chileno enmarcó este viaje en una gira internacional que también incluirá a Paraguay y destacó la importancia de las relaciones bilaterales con ambos países. Además, adelantó que estará acompañado por parte de su gabinete ministerial. Esta será la segunda gira oficial de Kast desde que asumió la presidencia de Chile. Y vamos a algo que sucedía hoy aquí en la tarde en Paren al Mundo. Paren el mundo. Sí, el programa de Denise y de Brian. Jerarca de Amnistía Internacional dijo que la limpieza étnica como política de Estado se ha venido acelerando en Cisjordania. La directora global de Investigación, Incidencia, Políticas y Campañas de la Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, se refirió a un informe que elaboró la organización sobre la violencia contra la población palestina en aldeas de Cisjordania, específicamente en el área C de la zona ocupada, que es clave porque comprende casi el 60% del territorio cisjordiano. Según relató en Paren al Mundo de La Diaria Radio, se constataron gravísimas violaciones del derecho internacional, incluyendo crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Eso afectó a un porcentaje importante de la población con desplazamiento forzoso, pero también con otros actos de violencia que han constituido lesiones graves, incluido el asesinato de personas palestinas en manos de colonos violentos que con la complicidad del Estado cometen esos crímenes, explicó la experta. Además de acelerarse, indicó que la limpieza étnica ha sido parte esencial de la política de Israel por muchas décadas, con la intención de anexarse los territorios ocupados palestinos que controla y cuya población se encuentra bajo su control absoluto mediante un sistema de apartheid. A su vez, consideró que la pasividad de la comunidad internacional y las medidas muy puntuales que han tomado, por ejemplo, la sanción de colonos violentos o sus organizaciones, han sido insuficientes. Vamos a ver entonces lo que decía Erika aquí hoy en Paren al Mundo. Cisjordania ocupada y en este caso específico que documenta Amnistía Internacional en el área C, pudimos constatar con toda la evidencia y el análisis legal que hemos hecho que evidentemente se trata de gravísimas violaciones bajo el derecho internacional, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, que ha afectado a un porcentaje importante de la población con el desplazamiento forzoso, pero también con otros actos de violencia que han constituido en lesiones graves, incluida el asesinato de personas palestinas en manos de colonos violentos que con la complicidad del Estado cometen estos crímenes. Pero también es importante mencionar que en este contexto nos referimos a limpieza étnica como una política de Estado que se ha venido acelerando en los últimos años, pero que ha sido parte esencial de la política del Estado de Israel por muchas décadas, con la intención de anexarse de los territorios ocupados palestinos que ya tiene bajo su control y cuya población se encuentra bajo su control absoluto a través de un sistema de apartheid que también se determina como un crimen de lesa humanidad y bajo el cual oprime y controla, o más bien suprime todos los derechos fundamentales de la población palestina. Y bueno, ahora sí nos metemos en las noticias netamente internacionales. El continente sudamericano y su costa pacífica se escoran definitivamente hacia la derecha o hacia la ultraderecha. Tenemos noticias de Colombia, tenemos noticias de Perú. Arranquemos por Colombia. Iván Cepeda reconoció la victoria electoral de Abelardo de la Espriella en el país cafetero. 3 días después del balotaje en Colombia, el candidato oficialista
congresista Iván Cepeda Castro reconoció la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella y aceptó los resultados del escrutinio. Según informó La Diaria, Cepeda afirmó que tomó la decisión como un acto de responsabilidad democrática y con el objetivo de contribuir a la convivencia, la paz y el diálogo entre los colombianos. El dirigente anunció que ejercerán una oposición democrática vigilante y constructiva, aunque también inquebrantable en la defensa de los derechos sociales. Además, adelantó que si fuera necesario recurrirán a la resistencia y la desobediencia civil pacífica, acompañando las luchas sociales y rechazando eventuales retrocesos en materia de derechos y políticas públicas. De todos modos, Cepeda aclaró que aceptar el resultado electoral no implica renunciar a las denuncias realizadas durante la campaña. Entre ellas, cuestionó la injerencia del presidente estadounidense Donald Trump a favor de la Espriella, denunció una presunta compra masiva de votos y advirtió sobre el uso de tecnologías de inteligencia artificial para manipular a los votantes. Estaba buscando el tuit de Presidencia. ¿Te acordás que ayer comentábamos que la oposición le reclamaba a la presidencia de la República y al presidente Yamandu Orsi que no se había expresado sobre la victoria de, precisamente, ¿no?, de la victoria del colombiano Abelardo de la Espriella? A ver si encuentro el tuit que publicaba Presidencia hace un rato, que finalmente se pronunció sobre lo sucedido en Colombia. Bueno, cuando lo tenga se los voy a mostrar, pero bueno, en definitiva se estaba esperando la oficialización del resultado, cosa que finalmente sucedió, y bueno, ahora sí hay un comunicado especial de Presidencia de la República expresando las felicitaciones para Colombia por cómo se desarrolló el proceso electoral y felicitando también al nuevo mandatario, a Abelardo de la Espriella. Bueno, cualquier cosa lo leemos en un rato, pero bueno, ya está publicado aquello que le reclamaba, entre otros, Álvaro Delgado, el diputado Juan Martín Rodríguez, que felicitaban al colombiano, que es el nuevo presidente, antes de que se confirmara oficialmente, y le exigían al gobierno que se expresara también de forma oficial. Y bueno, la otra elección que nos quedaba en la costa del Pacífico, que venía también voto a voto, venía en el conteo. Ayer comentábamos que uno de los candidatos, Roberto Sánchez, el candidato de la izquierda, había dicho que no iba a reconocer los resultados. Vamos a ver qué sucede. Entonces, estamos hablando de el Perú. Keiko Fujimori aseguró una ventaja irreversible y será la próxima presidenta del Perú. La candidata derechista Keiko Fujimori aseguró una ventaja irreversible en el escrutinio y se convertirá en la próxima presidenta de Perú. Según informó El País de España, con el 99,8% de los votos contabilizados, obtiene el 50,1% de los sufragios y supera por más de 43.000 votos a su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, una diferencia que ya no puede ser revertida. Aunque los organismos electorales aún deben resolver las impugnaciones pendientes, que representan el 0,2% de los votos, la proclamación oficial está prevista para el 28 de julio. Fujimori asumirá el gobierno de un país profundamente dividido y marcado por una fuerte inestabilidad política, luego de 3 derrotas electorales consecutivas, y reivindicando, por supuesto, el legado de su padre, el expresidente y dictador Alberto Fujimori. Por su parte, Roberto Sánchez reconoció que continuará denunciando un supuesto fraude electoral, pese a que no presentó pruebas y a que las autoridades rechazaron sus planteos. El dirigente de izquierda anunció movilizaciones y adelantó que no reconocerá algunas decisiones del proceso, mientras Fujimori aseguró que buscará conformar un gabinete abierto y plural y convocó a reconstruir la confianza en un país que, según admitió, está dividido prácticamente en 2 mitades. Así que tenemos toda la costa del Pacífico gobernada por la derecha. Tenés en Colombia a de la Espriella, tenés en Ecuador a Noboa, vas a tener en Perú a Keiko Fujimori, tenemos a José Manuel Kast en Chile, que además nos va a visitar, como comentábamos recién en algún momento. Nos queda así haciendo contrapeso de este lado Brasil, un Brasil que va a tener elecciones también este año, elecciones en octubre. Allí Lula viene muy bien en las encuestas, que lo van a enfrentar al hijo de Bolsonaro, a Flavio Bolsonaro, que ha perdido pie
en estos últimos tiempos, por algunos hechos que lo vinculan a un banquero y hechos que lo vinculan a corrupción y a movimientos de dinero que son difíciles de comprobar, incluido la financiación de la película, de la biopic que se hizo sobre Bolsonaro. ¿Llegaste a ver algo? No la vi. El tráiler, la película, yo tampoco la vi, pero ha circulado el tráiler. Una preciosura. Sí, una joyita. Una preciosura es. Realmente, bueno, las elecciones en Brasil son en octubre y son realmente muy importantes para el continente. Así que me dicen que tenemos el tuit de Presidencia al cual hacíamos referencia. Ahí lo tenemos en pantalla. Yo no alcanzo a leerlo desde acá. Ahora sí. O sea que si me saco los lentes, lo leo. Ahí está. Uruguay saluda al pueblo y al Estado colombiano por el desarrollo de la segunda vuelta electoral, que contó con una amplia participación ciudadana y reafirmó compromiso de Colombia con los valores democráticos. Asimismo, expresa sus felicitaciones a Abelardo de las Priella y a José Manuel Restrepo por su elección como presidente y vicepresidente de la República de Colombia, respectivamente, de acuerdo con el escrutinio oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. O sea, bueno, lo que le reclamaban a Presidencia de la República, bueno, lo hizo hoy y lo expresó comunicándolo oficialmente en la cuenta de X de la Presidencia. Bueno, ahora sí llegó nuestro invitado. Sí, llegó nuestro invitado. Antes te voy a leer un mensaje que llegó de Marian, que nos pone: hablan del programa anterior, pero el de ustedes es infaltable, al menos en mi rutina. Arriba. Gracias, Así Marian. que gracias, Entonces, Marian. Por esa rutina llegó nuestro invitado, el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez. Vamos a hablar, como comentamos, vamos a hablar de inteligencia artificial. Alguna pregunta sobre Antel se colará de otros aspectos de Antel, pero por supuesto Antel y la inteligencia artificial estará aquí arriba de esta mesa. Muy bien. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina tras el Brexit. ¿Se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gu.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. La
salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. (19:40). ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, muy bien. Muchas Bueno, gracias por la invitación. gracias por venir. Pablo hace rato que llegó y nosotros no lo veíamos porque había quedado sentado en la recepción esa que tenemos, un error de comunicación, el cual asumo. Eso nos hizo perder algunos minutos de esta entrevista, así que bueno, vamos a tratar de sacarle el jugo. Quiero hacer una pequeña corrección. El tuit que leí era de Cancillería, no era de Presidencia, así que bueno, hecha esa aclaración, comencemos a conversar. Hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a Pablo en el otro kiosco que tengo allí en Radio Uruguay. Hablamos de un montón de temas relacionados a Antel y nos quedó muy poco tiempo para hablar de algo que yo le había leído, algo que tenía la firma de Pablo, que fue publicado también en La Diaria, pero yo lo había leído en otro lado, en esa sección que tiene La Diaria, que se llama Posturas, titulado El Papa y la Inteligencia Artificial. Y bueno, a raíz de esa encíclica papal del Papa León XIV, de Magnifica Humanitas, donde se refiere al uso, al abuso de la inteligencia artificial, bueno, una encíclica larguísima y por demás muy interesante. Pablo escribió un texto y ahí cuando hicimos la entrevista le dije, bueno, qué ganas de seguir hablando de inteligencia artificial y de Antel, cómo se prepara y en qué está. Así que te voy a invitar al otro kiosco que es y bueno, acá lo tenemos. Bueno, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención, ¿no? De la encíclica del Papa? Primero es una pregunta básica que se me ocurre. ¿Sos creyente? ¿Te interesa lo que dice el Papa? ¿Sos religioso, por ejemplo? Antes déjame agradecer y felicitar a la radio por el proyecto de comunicación, y si me queda fuera por un cartel que dice al aire se respeta. Exacto. Entonces, muy bien. Códigos. Códigos son códigos y nos quedamos esperando. No soy creyente, no profeso ninguna religión. Como creo que como la mayoría de las personas, cada tanto me pregunto si no valdrá la pena creer en algo más, porque a veces el mundo gira en un sentido que uno no comprende cómo puede ser. ¿Te definís como agnóstico? Sí, digamos. Sí. Me pueden definir como agnóstico, no me he preocupado. Sí le presto mucha atención a las religiones en general, porque creo que han jugado un papel muy importante a lo largo de la historia de la humanidad, encontrando respuestas a dudas que los sujetos pensantes se hacían. Y además también considero que son grandes instituciones de poder. Yo a veces digo que los partidos políticos más viejos, por lo menos en el mundo occidental, son la Iglesia y la universidad. Han mantenido una capacidad de poder a lo largo de la historia en base a organización y método. Así que no soy creyente, pero sí me importa mucho lo que puedan decir, y creo que en los últimos años hubo voces adentro de la Iglesia Católica que fueron asumiendo posiciones que parecían raras para esa misma institución tiempo atrás, y que venían a alimentar un debate que quizás estaba un poco dejado de costado. Y en este caso, a mí me gusta decir que a veces se piensa la inteligencia artificial como algo, como esa palabra que de alguna forma la define, que es la nube, pero la inteligencia artificial es algo muy terrenal, muy terrenal. Entonces, que el Papa hable de algo que para mí es muy terrenal me llamaba la atención. Luego de leerla, creo que acierta en varias cosas. La primera es en darle el lugar que amerita esta discusión sobre la inteligencia artificial. ¿Cuál es el lugar? Bueno, es el lugar de que es una tecnología que está realmente cambiándolo casi todo. Yo ahí tiendo a considerar de que más que un cambio científico-tecnológico es un cambio tecnoeconómico. Como dicen algunos autores, hay un cambio de paradigma acá del impacto que están teniendo estas tecnologías. La inteligencia artificial es una de ellas, y que hace mucho tiempo que existe, pero ahora se ha multiplicado su presencia en las cosas,
¿sí? Pero también su presencia en el debate, y que a veces ha quedado como aislado a la discusión de los que efectivamente saben o pueden saber, muy vinculado al sector técnico-tecnológico, y yo creo que por el impacto que tiene cada vez es más necesario que otros actores académicos, sociales, políticos asuman la discusión, porque los cambios que ha generado y los cambios que puede provocar van a seguir impactando en el resto de las cosas que nos competen a todos. Como dicen por allí, es una tecnología de propósito general, o sea, ya no, en sí mismo sola no es nada, es actuando con una cantidad de cosas. Y bueno, yo creo que en esta encíclica, además de alimentar el debate, cosa que me parece muy positivo, que alimente el debate una figura de este tipo, bueno, lo pone en el centro, a veces se hace muy difícil, y alimenta el debate desde una posición que en general me parece de recibo, y en muchos casos comparto, y es que una tecnología de este tipo, cuando irrumpe, en general, si no se hace nada, tiende a favorecer a los que ya están favorecidos. Concentra poder donde ya hay poder concentrado, económico o político, y reproduce desigualdades. Y la verdad que lo que estamos viendo con la inteligencia artificial también parece ser bastante claro en ese sentido. Y hoy lo que planteaba el Papa también, y bueno, es uno de los debates más álgidos en cuanto al tema, es que le están disputando el poder a los estados, y no a cualquier estado, ¿no? Porque ahí también lo quiero traer acá a Uruguay. ¿Qué puede hacer Uruguay, que es algo muy chiquito, incluso dentro de los estados, ¿no? Pero bueno, realmente estaba un poco puesta ahí también la atención. Son poderes supranacionales, digamos ya. Yo creo que en este caso, pensar un actor que pueda dialogar en un sentido muy amplio con esto que está ocurriendo son los estados, o es el Estado como institución, no me cabe ninguna duda. Pero son los estados, sí, los estados como o institución. es el Estado de a uno. No, bueno, yo digo, el Estado como institución, uno podría suponer, hay quienes creen ahí en Silicon Valley, de que el Estado ya no tiene sentido, porque todo lo pueden hacer ellos. Y hay otros que dicen, bueno, tiene sentido mientras trabaje para nosotros, ¿no? Esa es la mirada tecnolibertaria que hoy tiene básicamente el empresariado, que es mucho más que un empresariado. Hay un sentido común, una cultura, una ideología que se ha centrado ahí en Silicon Valley, que viene de mucho tiempo atrás y que hace muy pocos días se han hecho más públicas algunas posiciones que hace mucho tiempo que tienen, y es, bueno, nosotros tenemos que articular con nuestro Estado y darle lo que nuestro Estado decida, y ahí se discutieron incluso con respecto al uso de armas que puedan decidir autónomamente si atacar o no. Bueno, o sea, el debate es mucho más, por eso digo que es mucho más que lo cotidiano. Yo creo que hoy el Estado es quien tiene capacidad de intentar dialogar con este poder económico que se va concentrando. En una mirada más histórica, uno puede ver que el Estado a lo largo de muchísimo tiempo tuvo más bien un poder despótico, o sea, se hacía lo que se decía porque si no rodaban cabezas o había una pena muy grande. Luego, en la época más cercana en el tiempo, también cercana con el desarrollo de las repúblicas y de las democracias, el Estado quizás consolidó un poder más bien infraestructural. Podía generar información de los ciudadanos y con eso desplegar diferentes políticas o toma de decisiones, y que bueno, que fueron consolidando estados con más poder, pero también más abiertos o más democráticos. Hoy, estas empresas, yo interpreto, no sé, una suerte de neologismo, pero han generado un poder infraestructural privado. Ellos saben todo lo que hacemos y nosotros se lo damos abiertamente sin ningún tipo de dificultad, y con eso alimentan una cantidad de, en este caso, inteligencias artificiales, que la inteligencia artificial sin el dato no es mucha cosa, más que una capacidad de procesamiento, que luego nos hacen tomar decisiones y nos van orientando. Y ese es el poder que de alguna forma también el Papa dice que le están disputando al Estado. Si podemos comprar, alimentarnos, bueno, o comprar la comida, conseguir un trabajo, que nos despidan, conseguir amigos, perder amigos, estudiar, dejar de estudiar, hacer toda una cantidad de cosas sin que haya ninguna participación pública y todo a través de diferentes plataformas, bueno, está bien que consideren ellos que el Estado es innecesario. Yo comparto que hoy el Estado es fundamental, y en Uruguay tenemos una particularidad, que tenemos un Estado que desde hace mucho tiempo ha tomado la decisión de jugar fuertemente como un papel redistribuidor, y que además tiene empresas como Antel, que hoy son empresas que están en el medio de este lío, ¿no? Las empresas de las telecomunicaciones. Porque hay que pensar la IA
bueno, esta tecnología en un conjunto de capas, ¿no? Quizás la más básica sería la de las tierras raras, los minerales, que existe, es bien terrenal, ahí, pero parece algo más conocido. Luego vienen las infraestructuras más de conectividad, la energía, los cables submarinos. Luego vienen las capas que van desarrollando esas tecnologías, donde está la capacidad de desarrollo y entrenamiento de modelos o herramientas de ese tipo. Luego vienen los agentes, que son las cosas más modernas, estas IA que pueden tomar decisiones, y luego vienen las apps. Quien controla toda esa pirámide tiene un poder enorme. Los estados no controlan todas esas pirámides, el Estado uruguayo podrá controlar una parte ahí, sobre todo las que tienen menos recursos. Por eso creo que el Estado es el actor que puede posicionarse en este diálogo de forma de incidir, y además lo puede hacer si lo hace con otros. Acá hay que tener una mirada bimodal, si se me permite lo coloquial, con respecto a la soberanía. Hay cosas que los estados debemos seguir haciendo en clave nacional, y hay cosas que los estados en América Latina podemos hacer solo en clave de integración. Me da la impresión de que en el caso del Estado uruguayo hay como... es como lo percibo yo, hay como impulsos aislados, ¿no? Ahora estamos hablando nosotros acá, vos sos el vicepresidente de Antel, sobre todo sobre la reglamentación y el uso. No sé, aparecen como estertores, la universidad que decide regular el uso de la inteligencia artificial, pero es la universidad aislada por su lado. El LATU ahora acaba de firmar un convenio con Microsoft para un laboratorio de la inteligencia artificial del bien, le llaman. Eso me da el debate para pensar que hay una inteligencia artificial del mal también. No sé, hoy la vicepresidenta Carolina Cose largaron un llamado, una convocatoria a la sociedad en general para que aporte ideas de cómo regular la inteligencia artificial en el uso que le pueden dar niños y adolescentes. Es un fierro caliente, dijo la vicepresidenta, pero no veo que haya como una bajada de línea general, un pienso de alguien que esté tratando, quizás lo hay, capaz que vos me lo podés contar, que esté pensando en generar políticas de Estado alrededor del uso que le vamos a dar, de cómo nos podemos preparar, de los servicios que vamos a dar, que algunos que ya estaremos dando, porque los data centers están muy relacionados. Ahora dejo ese paréntesis porque te quiero preguntar respecto a eso, pero tengo como esa sensación, como que hay voces que se van levantando, pero no hay nada que los aglutine. No hay una línea. Yo creo que pasamos de la etapa donde solo estaban discutiendo lo que estaban moviéndose en el sector, y por lo tanto no dialogaban con nadie y pudieron avanzar. Y luego comenzaron a surgir voces internacionales que comenzaron a mirar esto desde otro lugar. Mirá que yo soy medio divergente con las respuestas, así que vos me cortás y me volvés al redil, pero y por esto de que opera sobre todo el sistema y no sobre una tecnología. Porque si fuese solo una tecnología, discuten los que utilizan esa tecnología, pero claramente quedó demostrado que no es solamente una tecnología, que opera sobre todo el resto de las cosas que ocurren en común, y entonces ahí empiezan a aparecer los actores y pasa esto. De la no discusión, a todos intentamos discutirnos y ponernos a tiro. Yo creo que es parte de esta etapa en la que todos estamos buscando, en el lugar que nos toca estar, cómo nos impacta, qué podemos hacer para que ese impacto sea distinto en función de lo que pensemos, y luego vendrá una fase de ordenamiento. Yo no me cabe ningún tipo de duda. Hay instituciones, se está trabajando ahí, por ejemplo, Bruno Gili, en un proyecto que de alguna forma pretende tener una mirada más integral. Luego hay actores y operadores directos, como es Antel, que tiene la capacidad de operar una parte importantísima de la infra. Está la universidad, donde en buena medida se forman los técnicos en todas las áreas que van a estar vinculándose con esta materia, y luego habrá que encontrar una mirada más de marco país. Lo que pasa es que el debate no deja de ser ideológico. Hoy estamos en unos años, como dice Han, del capitalismo del me gusta. O sea, esto es lo que hoy está pasando. Hoy lo que facilita esta nueva tecnología, con todo lo que ello implica, y altera otros órdenes. Y tú decías recién lo que pasa con los gurises, o con los niños y niñas y adolescentes frente a las pantallas, cómo los algoritmos generan cámaras de eco donde los gurises no pueden salir y siguen diciendo lo mismo. Estaba leyendo
leyendo ahora un libro, está muy bueno, se llama Adictos a las pantallas, y bueno, una profesional que trabaja estos temas muestra como ella tampoco pudo evitarlo con sus hijos. O sea, es muy difícil zafar incluso para aquellos que están metidos en el tema. Entonces, creo que en esta etapa estamos todos intentando ponernos a tiro. En Antel, en particular, hace ya un tiempo que se está trabajando internamente para incorporar IA a los procesos internos, no solamente al proceso técnico de mejorar la calidad del servicio, que operan ahí tecnologías de los fierros, digamos, ¿no? De cómo computan, y etcétera, sino también a los procesos internos, de cómo los funcionarios que venden servicios, por ejemplo, los ejecutivos de cuenta que venden servicios a empresas pueden tener un vínculo más rápido y mejor con la información interna de Antel para vender un servicio. Ahora, como lo estamos procesando también internamente para la administración de ciertos expedientes. Pero bueno, también está el data center y vamos a tener que ofrecerlo como un servicio hacia afuera. Es una cosa que se está explorando. Creo que estamos en esa etapa donde ahora todos queremos... yo creo que deberíamos intentar evitar lo que pasó hace algunos años con lo eco, ¿viste? En un momento en que empezó a ponerse arriba de la mesa como algo realmente importante, el cambio climático o el derecho ambiental o el impacto en el ambiente, todo empezó lo eco. Se mercantiliza, te vendían un producto igual, pero si decía eco, capaz que era más caro y lo comprabas sin saber lo que significaba, y luego se perdió. Creo que hoy, con esto, lo que no nos debe pasar es eso, y todo el mundo está intentándole prestar atención. Arrancábamos al principio hablando del tema, y vos decías, es muy terrenal también. A veces pensamos que está ya en la nube, pero está todo el tema de las tierras raras. Uruguay en ese viaje no entra. Otra vez quedamos fuera. Está el tema de lo que, y el Papa lo definía como esclavitud digital, yendo y viniendo en esta charla, ¿no? Que es la gente que los etiquetadores de datos, los moderadores de contenido, los que entrenan a los modelos, que generalmente trabajan para también un robot que está en el exterior, cobrando salarios bastante miserables, sometidos a muchas horas. En eso sí podemos tener muchos uruguayos trabajando. Yo en un momento que estaba con poco trabajo casi entro en ese viaje, después fui atormentado durante meses intentando cooptarme para trabajar en eso, pero conozco gente que bueno, es una manera de generar ingresos, parece que estás por fuera del sistema, no. Pero no, estás totalmente por dentro. Y sí y ahí debe haber gente que no sé si la legislación laboral está pensando algo acá en nuestro país, pero no me quiero meter en ese tema, sí en algo que sí le compete a Antel, que son los centros de datos, ¿no? Y hoy no tenemos centros de datos de inteligencia artificial acá en Uruguay, ¿no? ¿O sí? No propiamente como uno ve lo que está pasando en el mundo. Antel tiene un centro de datos donde hay alguna capacidad de cómputo, o puede ser a través de servicios de terceros. La idea es, en una de las salas del data center de Pando, incorporar GPU, que vendría a ser la tecnología que utiliza los datos, ¿no? Que tiene poder de cómputo, de analizar los datos y ofrecerte un resultado, intentando simplificar lo que sucede ahí adentro. Pero también es muy limitado si lo comparamos con las inversiones. Yo estaba sacando cuentas, Oracle invirtió el año pasado $500.000 millones en infraestructura para IA, y este año las 5 hiperscalers, los 5 grandes, están por encima de los $700.000 millones en inversión. Nosotros tenemos un modelo un poco más pequeño, pero abre una discusión, y es: la IA sin datos es poca cosa. El dato solo sin IA es una planilla Excel, ¿sí? ¿Qué debemos hacer nosotros en Uruguay? Yo creo que cada vez me voy convenciendo más que para favorecer un correcto uso de la IA, en la perspectiva de que mejore las políticas públicas, que mejore el diseño de la atención sanitaria, que impacte de una forma favorable a la sociedad, tenemos que proteger mejor los datos. Que hay que invertir mucho más en esta ecuación de si invierto en datos o en cómputos, invertir mucho en tener buenos datos y bien seguros, ¿sí? Y después tener capacidad de cómputo para utilizar en parte esos datos. Entonces no la necesito para cualquier cosa. Necesito tener capacidad de cómputo para esas cosas. Políticas públicas, datos críticos, identidad de las personas, datos que tengan que ver con la seguridad. Hace muchos años uno podría pensar que la continuidad de un Estado estaba en que se salve el soberano, ¿no? Un rey se iba, o un partido político quedaba ilegalizado, un presidente se exiliaba. Hoy la continuidad de un Estado está en un data center. ¿Dónde está toda tu información de tu vida laboral? Se quema eso, se pierde eso, anda a pedirla. ¿Dónde está? ¿No? Entonces, bueno, asumamos los riesgos que hemos ido
tomando cuando hemos iniciado procesos de digitalización, que son muy buenos en muchas cosas, y en muchísimas cosas, pero bueno, que nos presentan esta nueva realidad. Y tenemos que tener capacidad de cómputo para aquellas cosas que nos parezcan bien, como sociedad. Capaz que para hacer un diseño en 3D de una entrada a un cumpleaños o de una invitación a un cumpleaños, bueno, pasá por Antel, por la conectividad, pero anda una IA de la nube pública a un privado. No sé si quiero invertir en eso. Pero capaz que si vos querés otras cosas que estén vinculadas a la producción nacional, al Estado, a información personal, sí lo tengo que garantizar. ¿Y cuáles son los riesgos que están hoy en el mundo? Los data centers son unos voraces consumidores de energía, ¿sí? La mayor parte de esa energía para enfriar las salas, y por lo tanto también son eventualmente voraces consumidores de agua. ¿Qué tenemos hoy en Uruguay? El data center de Pando consume lo que consumen en promedio 10 hogares de agua, o sea, no es un gran consumidor de agua, porque la tecnología que se trajo y que se generó acá habilita esa situación. Bueno, pero es un data center pequeño. Yo no conozco el Central Park en Estados Unidos, pero miro fotos y parecen grandes, y se han anunciado la creación de data center del tamaño del Central Park. Bueno, ahí debe haber mucho consumo de energía. Esto en el mundo está arrastrando a la emergencia nuevamente de la energía nuclear. Va a tener desafíos ambientales. Están los que dicen que van a mandar los data centers al espacio y los van a enterrar en el agua. O sea, lo que va a pasar acá en el corto tiempo va a llevar, nos va a llamar mucho la atención. Nosotros en Antel estamos en Uruguay, tenemos una situación más limitada, pero igual tenemos que tomar decisiones de este tipo. Claro, pero me quedé pensando en las cifras que comentabas de inversión de Oracle, por ejemplo. ¿Qué pasa si le caes a Odone con un Oracle? Ahora, en este momento, ¿te imaginás, no? En todo este contexto que lo hablamos todos los días acá, ¿no? Porque lo pienso, y yo creo que Uruguay está en condiciones de recibir la posibilidad de alojar en Uruguay data centers de algunos de estos centros de hyperscaler en ciertas condiciones. Creo que lo que no podemos hacer es que venga uno, golpee la puerta y veamos qué le damos para que se quede, sino que hay que generar una propuesta país. ¿Viste lo que está haciendo en la mesa? Lo que está haciendo Argentina, ¿no? O sea, la propuesta esa de Milei de invitar a la CIA a liberarse, como dice, ofrecer todo tipo de flexibilidades para captar las empresas, una categoría corporativa, la corporación no humana, no limitarles o sea, tenemos enfrente un competidor, digamos, para ese tipo de inversiones. Pero Argentina no tiene algo que Uruguay tiene. Es tranquilidad, estabilidad y previsibilidad. Hoy, antes de venir acá, estuve participando en un panel que armaba la CAF, y ahí mismo se decía que hay muchos actores esperando lo que van a pasar en las próximas elecciones. Eso en Uruguay en general no pasa. En general los procesos de toma de decisión en Uruguay pueden ser lentos, pero difícilmente una inversión importante para el país ponga como una variable crítica el sistema político. Y eso para Uruguay es importante y también entra en juego. Ahora, no sé si quiero que venga cualquiera y en cualquier condición. Personalmente, obviamente, la discusión tiene que ser mucho más sensata que un simple no sé. Lo que sí creo es que Uruguay debe preparar una propuesta país donde todos los actores estén involucrados, sin duda el Estado con todos sus aspectos, la academia, el sector privado, las organizaciones sociales, como para decir, bueno, esta es una propuesta país para una realidad que está dada en el mundo, donde Uruguay puede alojar 10, 5, 7, no sé, data center de tal tamaño, ¿sí? Porque tiene condiciones favorables. Recién decíamos estabilidad política, pero también una de las mejores conectividades al sur de América Latina. Antel ilumina, es decir, participa directamente de 7 de los 12 cables submarinos que llegan a esta región, que tiene menos de 14 años. Es decir, que están en condiciones de seguir siendo usadas por un buen tiempo. Tenemos de las mejores conectividades internacionales en la región, con redes troncales, con conectividad terrestre muy buena, que nos da, por ejemplo, muy buena conectividad de San Pablo hacia abajo. Pero bueno, tenemos una energía con la que capaz que no somos competitivos. Bueno, yo creo que hay que pensar en una estrategia de país, y ahí tienen que quedar todos los actores interesados, y vuelvo a repetir, el Estado, las organizaciones sociales, o sea, la sociedad civil, la academia, el sector privado, y decir, bueno, esta es una cosa que puede generar trabajo, puede atraer ingresos, y además capaz que mañana Uruguay puede salir a ofrecer servicios afuera en una apuesta que va desde la generación de trabajo, la generación de ingresos para el país, pero también la posibilidad de proveer servicios de forma regional, pienso en Antel, ¿no? Entonces creo que se puede pensar en las contradicciones que implica pensar esto con las dificultades y los desafíos que esta tecnología le implica al mundo. Decir que no haya un data center acá nos va a dejar libre de los males del data center, no parece sensato, un poco naif.
tampoco significa que nosotros podamos hacer algo distinto. Pero esta tecnología no es neutra. En los años 60, 70, los movimientos de izquierda en el mundo tenían una mirada positiva sobre la tecnología. Recuerdo uno de los proyectos, por ejemplo, de Allende fue incorporar un centro de informático para poder centralizar información ante el despliegue de una economía más centralizada. Hoy la discusión con respecto a quienes dominan esta tecnología en el mundo parece estar en un lado totalmente opuesto. ¿A qué voy con esto? Es que la discusión no es solamente técnica ni tecnológica, sino que es una discusión profundamente política, y Uruguay la tiene que dar también en ese sentido. Con eso nos quedamos porque se nos fue el tiempo. Pablo, muchas gracias por estos minutos, y bueno, tendremos que seguir conversando estos temas seguramente. Van a surgir nuevas instancias. Sin duda, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Nos vamos, gente. Se viene la música Me Llueve. Volvemos mañana a las 7. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy.